Nuestro editorial de hoy comenzaba con el Cachagua Gate, o esta fiesta realizada a fin de año, ¿no? Y que transgredió todos los factores legales y también sanitarios, y que tuvo, digamos, durante la semana un análisis desde el punto de vista social en relación a quiénes están respetando las normas, quiénes no lo están haciendo, y quienes están exponiéndose a ser vectores de un agente viral que está matando, y como decía la editorial, estadísticamente demostrado, producto de las comunas que se ven afectadas por las muertes, más a pobres que a ricos. Evidentemente, todos somos, desde el punto de vista clínico, igualmente vulnerables a este virus, a no ser que uno tenga factores de riesgo que lo hacen aún más vulnerable. Pero pareciera que en Chile los factores sociales también constituyen inmunidad. Y probablemente, a raíz de las estadísticas y de los factores, este grupo de muchachos se sienten más inmunes, o lo que es peor, quizás lo son, si uno revisa la capacidad que tienen las clases populares de cumplir con la cuarentena, de cumplir con el distanciamiento social, de cumplir, digamos, con mantenerse en sus casas, feriantes que deben trabajar, carabineros que deben trabajar, choferes que deben trabajar, que nadie los invita a ninguna fiesta, que salen porque tienen que comer. Me gustaría también agregar, y les doy al tiro el paso, los números del día de hoy: 4.181 casos, 59 fallecimientos, y el reconocimiento que hizo también el ministro de Salud a un funcionario de la salud, director del Servicio de Salud del Biobío, el doctor Grant, que yo lo conocí, lo entrevisté algunas veces, un gran hombre que partió luego de agonizar por más de un mes, producto del COVID-19, y que se suma también al jefe de trasplantes de la clínica Indice, el doctor Voltansky, que también falleció ya hace algunas semanas atrás. Dos hombres que entregaron su vida por la salud en nuestro país y que hoy día ya no están, producto de esta maldita pandemia. Esa fue mi introducción, Yasna. Irritante. Rita es una petite socialité adolescente, muy inconsciente, quizás de una conciencia inversamente proporcional a sus recursos, pero irrita tanto como la fiesta en Cerrillos, como la fiesta en Macul. No se trata de aplicar un clasismo inverso en esta evaluación. Lo que explica la irritación es el hecho de que son jóvenes que han tenido oportunidades de recreación, a pesar de los embates de la pandemia, que han tenido recursos, acceso a la información. Irrita que son hijos de quienes tienen la responsabilidad de sacarnos de esta pandemia desde el punto de vista económico, político, son hijos de la élite. Y por lo tanto es una demostración más de un pequeño grupo de adolescentes que son tan inconscientes en La Legua como en Las Condes, sí, pero con condiciones, y entiendo tu punto y lo voy a reforzar, con condiciones para poder sortear las dificultades de la pandemia infinitamente mayores, y con acceso a información, a educación y a cultura que debiera convertirlos en agentes de conciencia y en agentes de difusión y de comunicación de riesgo. ¿Cuántos contagios más vamos a estar lamentando el próximo domingo en este programa por causa de esas fiestas clandestinas? En Cachagua ya lo saben. Claro, uno podría decir, a mayores privilegios, mayores responsabilidades de alguna u otra forma, y yo hacía el paralelo en la semana respecto a que no voy a avalar ni a justificar una fiesta en Cerrillos, en Puente Alto, pero cuando tú vives en una casa pequeña, con muchísima gente, cuando tu contrato está suspendido, cuando ganas 100, 200, 300 mil pesos, cuando no puedes hacer distancia social por razones físicas, cuando tienes un puesto en la feria, si me invitan a una fiesta en la esquina, quiero también tratar de pasar por esa situación compleja que estoy viviendo. Pero si yo tengo una casa en la dehesa con una piscina, me puedo quedar en mi piscina con un amigo. No hay para qué irse a Cachagua. Paula Molina. Yo quiero hablar de otros jóvenes, quiero hablar de algo que pasó un poco bajo el radar y que tiene que ver con la PTU, ¿no es cierto? Los jóvenes que están dando la prueba para ver si cumplen ese sueño, esos anhelos de ir a la universidad, un sueño que varios aquí cumplimos, ¿no es cierto? Conversaba esta semana con Ernesto Treviño, que es experto en educación, con estudios en Harvard, y me planteaba que tal como están las cosas hoy en Chile, para 100 de las personas que van a ir a dar la prueba, para 100 de quienes dieron la prueba, a 70 no había que tomarles la prueba. Habría bastado con pedir el informe de los ingresos de su familia o de sus colegios, porque el 70 de ellos entran en función del nivel socioeconómico que tienen.
Y los 30, y el otro grupo de 30, que no cuenta con el nivel socioeconómico que garantiza el paso a la universidad, a cumplir los sueños, a poder influir en la vida de la nación, a poder llegar hasta donde tus padres y tus abuelos quizás no llegaron ni soñaron con llegar. Esos 30 son héroes, son heroínas que tuvieron un enorme golpe de suerte o tuvieron una familia que fue capaz de, superando ese destino que estaba escrito en ellos antes de que tomaran un cuaderno, les permite llegar a la universidad. Creo que lo que hay acá y lo que nos recuerda esa cifra, porque esos jóvenes tampoco fueron invitados a la fiesta de Cachagua, tiene que ver con una falla en nuestro sistema educativo que no hemos querido ver y que tiene que ver con esa profunda desigualdad que se sigue marcando, pero también en el sector de los jóvenes de Cachagua con una educación que no cumple con los mínimos que son en ciencia, por ejemplo, comprender cómo funcionan los contagios, en biología, y comprender que somos parte todos de un solo sistema y que allí donde me contagio yo, voy a contagiar a una persona que a lo mejor trabaja en mi casa o una persona que vive con la persona que trabaja en mi casa, con alguien que fue a hacer el jardín o con mi abuelo o con personas más vulnerables. Entonces lo que yo veo es una falla que tiene que ver con todo nuestro sistema, una necesidad de mejorar nuestra educación, una necesidad de convertirnos en una sociedad más justa, más desigual, donde todos comprendamos que el destino de quienes están en la playa y de quienes no pueden ir a la playa porque están trabajando, están unidos y están amarrados. Y para eso necesitamos muchísimo, muchísimo más. Quiero además hacer una cita para La plaga, la peste, de Albert Camus, que es un libro de Albert Camus, que a lo mejor leyeron en el colegio y que ha estado circulando muchísimo en tiempos de pandemia, donde él describe una plaga en algún momento a mitad del siglo XX. Y uno de los personajes principales dice, algunos creen que para detener una peste, una plaga, una pandemia, se necesita heroísmo. No se necesita heroísmo. Lo único que se necesita, y algunos no lo entenderán, es decencia. Es un poco de decencia. Yo creo que nos ha faltado educación y nos ha faltado decencia para comprender que todos juntos y ninguno por sí mismo se va a salvar o va a lograr que salgamos adelante de esta pandemia. Alejandra Matus. Bueno, tú hablaste de la palabra inmunidad. Yo creo que la palabra es impunidad, porque lo que este sector social siente respecto de sí mismo es que está por encima de la ley y las normas que rigen a todo el resto. A todo el resto no solamente son los pobres, todo el resto son los no ricos, los que no tienen casas en Cachagua, que es como el 99,9% de la población. Y yo creo que por eso causa tanta irritación, porque efectivamente desde el lenguaje que usa la prensa para describir lo que sucede, hasta el trato policial o sanitario es distinto. Y esto se suma a numerosos otros privilegios que incluso algunas autoridades han demostrado. El presidente Piñera en el funeral de su tío, el viaje de Cecilia Morel a Miami y así. Entonces, parece que las normas, los resguardos sanitarios rigen para el 99,9% de la población y no para el resto, para las personas que tienen que pedir permiso para ir a ver a sus familiares y no para los que viajan y pueden viajar sin obtener ningún permiso especial fuera de Chile. Yo creo que esa desigualdad ante la ley es lo que convierte a Chile en una democracia imperfecta, porque la gracia de un sistema democrático real es que todos somos iguales ante la ley, somos todos iguales en dignidad, en derechos y también en deberes. Y esto es una demostración de que eso no es así. Un temazo, sobre todo cuando estamos en una curva al alza. Hoy día leía, digamos, varios reportes que tienen que ver con las recomendaciones que hace el Colegio Médico y las sociedades médicas respecto a una nueva cuarentena total y también la variable económica, ¿no? Ahí está el ministro de Economía con el ministro de Salud tratando de manejar el difícil equilibrio, se describe. Exacto, ¿no? Esa balanza que de alguna u otra manera marca la gestión de la pandemia en esta etapa. No sé si tienen otro tema, ¿no? Desde el inicio sí. Ha sido así. Desde el inicio yo creo que es un equilibrio que se intenta alcanzar o que se buscó en distintos países y en algunos con resultados muy, muy lamentables. O sea, podemos recordar lo de Suecia, donde apuntan a la inmunidad de rebaño con un costo enorme por el cual salen a pedir disculpas las más altas autoridades, desde el rey, entiendo yo. Por lo tanto, yo creo que no hay equilibrio.
lo que tienes que hacer es tomar las medidas de emergencia rápido, apuntar a un compromiso nacional en torno a lo mejor a restricciones más precisas, pero que respetemos entre todos y todas. Sí, pero escuchar un poquito. Yo quiero recordar una cosa, con las imágenes, uno ve que la fiesta es un lugar cerrado y con muchas personas aglomeradas y sin mascarilla, que es lo que los expertos y científicos llaman un evento súper contagiador. Es decir, que la probabilidad de que ese grupo de personas, basta con que haya habido uno con COVID para que se contagien muchos y luego esos que salen de ahí se convierten en súper contagiadores, porque son las condiciones ideales para la propagación del virus, que es un lugar cerrado, con poca ventilación y muchas personas. Yo tiendo a pensar, y volviendo al tema de la fiesta de Cachagua, que a mayores privilegios, mayores responsabilidades. Reitero ese punto. Valoro las disculpas de la diputada Jimena Sandón respecto al comportamiento de su hijo. No me gusta que se le llame a esto fiestas privadas, porque tenemos que maquillarlo con ese cinismo, porque si esto ocurriera en Maipú es una fiesta clandestina. O sea, por mucho menos anduvieron correteando a toda la gente del espacio Broadway. ¿Por qué? Porque era la Ruta 68, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que aquí hay desde la base una situación que molesta, que inquieta y que además nos deja... Y quiero repetir la estadística, y de verdad yo creo que este es el centro de la discusión, o parte del centro de la discusión. La estadística dice, y estos son números, no es un prejuicio socioeconómico, ni un sesgo, ni un resentimiento de clase. La estadística demuestra que el COVID en Chile mata más a pobres que a ricos. Es así, o sea, es así. Si uno revisa el documento del DEIS, que trae todo un informe a la tercera semana de diciembre, no he mirado las últimas 3 semanas, no creo que se haya modificado sustancialmente, tú te das cuenta que la mayoría de las muertes están en Puente Alto y de ahí hacia abajo. La comuna de Las Condes debe aparecer 5ª o 6ª. ¿Ah? Por lo tanto, exponerse a ser agente, a ser vector de un agente viral que va a terminar matando a otros, que además lo pasan peor que tú, me parece súper miserable.